Tenemos que rescatar la noción básica de lo que es la familia. ¿Cómo debemos educar a los hijos, ejercer la autoridad? ¿Es bueno o es malo el principio de autoridad en la familia? Hoy en día, matrimonios jóvenes tienen muchos problemas en este sentido porque no saben cómo ejercer la autoridad. Yo debo querer que las cosas sean como Dios quiere, no como yo quiero. Salve María, queridos amigos que participan de este canal de los Caballeros de la Virgen. Bienvenidos a este encuentro en donde siempre traemos temas que alimenten nuestra fe, nos ayudan a crecer espiritualmente y también a aprender de cómo ejercer nuestra fe. En concreto, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, muy conveniente. ¿Cómo debemos educar a los hijos, ejercer la autoridad? ¿Es bueno o es malo el principio de autoridad en la familia? Como Dios nos ha indicado, en la misma manera con que Él ha creado al ser humano, este principio tan fundamental para el buen desarrollo de una familia. Nos acompaña el Padre Ricardo del Campo. Bienvenido, Padre Ricardo. Salve María, Padre Ricardo, y salve María a todos los que participan de estas charlas, de estos conversatorios. Muchas veces las personas que se casan cuando forman una familia no saben cómo educar a los hijos, no saben cuál es su misión como padres de familia. Entonces vamos a conversar un poquito, ¿no?, de todas estas cosas que se han ido perdiendo. Lamentablemente hoy en día la familia está en crisis a nivel mundial y hay tanto cuestionamiento, tanta información, tantas corrientes así que hay hoy en día que la gente está medio perdida. Entonces, para que recordemos ciertas nociones básicas de la vida de familia, cómo ser buenos padres de familia, cómo ejercer la autoridad, cómo formar a los hijos, ¿no? Le propongo, Padre, que recemos una Ave María a la Santísima Virgen para que junto con San José y el Divino Niño Jesús, modelo de familia, nos acompañen. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Niño Jesús, ten piedad de nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Ricardo, me parece que sería interesante conversar un poco, porque las personas se guían, por así decir, por modelos o por estereotipos. Y entonces, claro, es como la moda. Entonces aparece una persona, todo el mundo tiene que hablar como esa persona, vestirse como esa persona. Y hoy en día se han generado, no sé si a través, se puede decir, del cine, de la televisión, en fin, de las modas que se van lanzando, tipos de familia que no corresponden al modelo que Dios hizo, y tipos de ejercer la autoridad, de cómo ser el padre, cómo ser la madre, cómo ser los hijos, cómo ser la relación entre ellos. Efectivamente, hoy en día hay unas corrientes que quieren que familia sea cualquier cosa. Y no, la familia Dios la estableció como la naturaleza toda. Dios creó al hombre, creó a la mujer, los creó complementarios, y en la familia hay una serie de principios, digamos, en donde la familia debe estar abierta a los hijos. Entonces no existe familia, digamos así, entre un hombre y un hijo. No, falta la mamá. No existe una familia de puros hermanos, ¿no?, porque faltan los papás. O sea, la familia, como Dios la estableció, es hombre y mujer que se unen, ¿no? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, y abiertos a los hijos. Eso está en el Génesis. Claro. O sea, no lo puede cambiar la iglesia, nadie. Porque está en el capítulo 1. Dios creó un hombre, una mujer, unidad, después para que sean una sola carne. Ahí está indicado el vínculo indisoluble. Y después en el capítulo 2, para que sean fecundos y pueblen la faz de la tierra. Claro. Entonces, por eso hoy en día eso, que es tan obvio, ya está en duda. Sí. Y a veces, ya me ha tocado varias veces, papás, mamás, que los hijos a veces vienen con estas teorías nuevas, corrientes que hay hoy en día que están circulando. Entonces, los papás quedan cuestionados. Padre, mire, mi hijo quiere unirse
con no sé qué otra persona y en el fondo no quieren tener hijos y según ellos eso es familia. Padre, yo estoy confundido, estoy confundida. ¿Cómo es? Claro, en el fondo tenemos que rescatar la noción básica de lo que es la familia, como usted acaba de explicar en el Génesis. Entonces, me parece que sí es importante que todos aquellos que somos católicos, aquellos que participan de nuestro apostolado, tengamos esto muy claro y no tengamos miedo de decir esto. No, estamos ayudando justamente. Porque hoy en día hay un cierto temor así, porque estas corrientes son medio así avasalladoras, ¿eh? Entonces ya vienen así medio como que... Dogmáticas. Claro, hay que aceptarlas porque es lo que ahora está de moda y el que está contra eso, ese es una especie de paria. Claro, de persona anticuada, de persona fanática, de persona exagerada. Entonces, claro, no tenemos que tener miedo de decir, no, la familia es esto. Familias, hombre, mujer que se unen, que están abiertos a los hijos y a partir de ahí hay una serie de consecuencias, porque ahí viene, bueno, cómo ser buenos padres de familia. Porque ya una vez que se unen, forman una familia, tienen hijos, bueno, ahí viene después, por así decir, una consecuencia de esto, es que hay que educar bien a los hijos. Después, tanto el marido como la mujer, ¿no? El esposo y la esposa, también tienen una misión entre ellos. O sea, ellos deben procurar cada vez ser mejores, ¿no? Deben procurar santificarse, porque esta vida estamos de paso aquí, todos. Y en este tiempo que estamos en este mundo, tenemos que cumplir con una misión. Claro. Entonces, esa misión la vamos desenvolviendo todos los días. No, justamente la complementariedad de los cónyuges, la principal es santificarse uno al otro. Lo demás ¿Sí? es consecuencia. ¿Sí? Que ese es el compromiso que se asume en el matrimonio. Cuando las personas se casan, yo creo que es bueno que si aquí habrá papás, mamás, habrá abuelos, abuelas, recordar el compromiso que asumimos delante de Dios. Tanto el marido como la mujer, ¿no? El esposo y la esposa asumieron un compromiso de santificarse, de ayudarse mutuamente en la tristeza, en la enfermedad, en la alegría, o sea, en toda circunstancia. Sí. Ese apoyo mutuo debe estar presente, pero como usted dice, principalmente está el aspecto espiritual. Es que yo debo desear cumplir con mi misión y debo desear mi salvación eterna, ir al cielo. Y después debo desear eso para mi cónyuge, para mi esposo, para mi esposa. Y personalmente voy a ir al cielo a la medida en que procure el bien del otro también. Claro, y lo mismo en relación a los hijos. Yo debo desear mi salvación eterna, pero también debo de ayudar a la salvación eterna de mis hijos. Debo ayudar a que ellos tengan una fe, debo ayudar a que ellos perseveren, debo ayudar a que sean buenos. Claro, porque entonces ahí vienen estas corrientes que hoy en día, entonces, pues yo voy a dar algunos ejemplos, pero hay muchísimos. Yo creo que todos los que están asistiendo a este podcast pueden dar. Por ejemplo, la pérdida del respeto. Entonces, claro, hoy en día hay una idea de que el respeto es algo medio anticuado, ¿no? Entonces, que tenemos que ser todos medio así espontáneos. Mire, la espontaneidad es más propia de los animales. El ser humano, antes de actuar, piensa. Entonces, la espontaneidad, cuidado, no nos dejemos llevar por ciertas cosas que hoy en día... Es increíble, pero cuando hay respeto, incluso una cierta ceremonia en la vida familiar, unos ciertos usos, costumbres. Me acuerdo, una madre me decía, mire, tengo varios hijos, al principio tenía que estar gritando para que vengan a almorzar o a cenar, digamos. Ahí adopté un principio. Tengo una campanita, toco la campana y todo llega. Entonces, son ciertas actitudes, usos, costumbres que van enriqueciendo la vida familiar y que la hacen más agradable. Esa falta de respeto, esa espontaneidad, muchas veces desgasta la convivencia. Por ejemplo, se reúnen todos, hasta que no están todos, el padre de familia, o si no está él, la madre, rezan en conjunto. Todo eso enriquece la vida de familia, la hace más agradable. Exactamente. Cuidado con la vulgaridad, porque el mundo moderno se ha puesto muy vulgar. Entonces no caigamos nosotros en la misma... Entonces una especie de idea de pensar que yo, siendo medio vulgar, me voy a ser más como mis hijos o como mis amigos. No, más bien nosotros debemos procurar elevar. Entonces no seamos vulgares en la vida de familia. Me acuerdo una madre de familia que me decía, mire, a las tantas a un hijo se le ocurrió aparecer sin camisa a sentarse a la mesa. No, pues, no está bien eso. Y yo le dije, mire, eso no puede ser.
Incluso ella tomó algunas actitudes así bien, bien fuertes que todos dijeron, no, se dieron cuenta que si se iba en esa decadencia, se podía llegar a cualquier, Sí, a pues, cualquier vulgaridad, peor todavía, ¿no? claro. Entonces los niños a veces no tienen mucho senso, no tienen mucha noción de las cosas y para eso los adultos es que deben ir enseñando. Pues para eso es que es la educación, para eso es la formación de los hijos. Entonces en la vida de familia los hijos deben ir aprendiendo todas estas cosas. Entonces eso que usted dice es exactamente así. O por ejemplo, sentarse a la mesa con un tablet o un celular. Eso desgasta ¿Sí? la vida de familia. Eso se ha hecho muy frecuente, que se sientan a comer cada uno con su celular. Eso uno ya lo ha visto en muchas partes, a veces incluso en restaurantes. Restaurantes, están 4, 5 sentados en una mesa, papá, mamá, hijos, todos mirando el celular. Qué feo, que ahí se pierde el respeto, se pierde la noción de esto que usted habla, de un cierto espíritu Convivencia. de ceremonia, de respeto del uno al otro. Sí. Y entra un lado de egoísmo, así cada uno vuelto sobre sí, en su celular, con sus cosas. Entonces, son cosas que tenemos que cuidar. Ahora, hay otro aspecto también, que es el de la payasada, ¿no? El chiste y la risotada, qué sé yo. O sea, reírse no está mal. Contar una cosa graciosa no está mal. Pero ya vivir en la payasada y en la risotada también. Como que hay un punto que... En estas cosas hay como puntos de equilibrio, ¿no? Entonces no nos caigamos ni para un lado ni para el otro. Porque, por ejemplo, no estamos tampoco suponiendo de que, claro, tienen que estar todos así serios, sin decir nada. O sea que, no, o sea, se trata de... hay un ambiente de respeto, de elevación, etcétera, en donde yo debo, de alguna manera, también contribuir. Entonces, papá, mamá, hijos, todos deben contribuir a que haya un ambiente de elevación, de respeto. No, pueden tratarse de temas diarios, cotidianos, digamos, de que a fulano le pasó esto, a la otra, en fin, no hay problema. La conversación tiene que fluir naturalmente, no puede ser una cosa así como que impuesta, una línea de conversación, pero justamente es ese momento cuando se está en la mesa, como decía doña Lucilia, ¿no? Que era una especie de filosofía de la vida, ¿no? Vivir es estar juntos, mirarse y quererse bien. Doña Lucilia, la mamá del doctor Plinio, que ella lo educó dentro de estas normas normales, digamos así, básicas del relacionamiento en la familia. Ella nunca se dejaba llevar por la vulgaridad ni por la payasada. Que contaba cosas graciosas, sí, contaba también, pero sin caer en esa especie como... Desequilibrio, ¿no? Que usted decía. Después, por ejemplo, otra cosa que se ha introducido mucho en la familia es que el buen padre, la buena madre, es la que le satisface todos los caprichos a los hijos. Entonces le da todo lo que quieren, les permite todo lo que quieren, nunca les dice que no a nada, nunca les corrige. ¿Por qué no? Porque quiero ser un buen padre o una buena madre. Amigo, soy el amigo. No, eso también está mal, porque termina creando en el hijo un reflejo equivocado de falta de respeto a la autoridad, porque en la vida la autoridad va a existir siempre. ¿Cuál es la primera autoridad que existe en el universo? Todo, es Dios. A Dios tenemos que respetarlo, tenemos que amarlo sobre todas las cosas, los mandamientos. Entonces, si yo al niño desde pequeño ya le voy, digamos, como que... borrando la imagen de Dios. Sí, exactamente, borrando la imagen de Dios, al final ese hombre va a ser un ateo, o esa mujer va a ser una persona lleno de caprichos y cualquier cosa que se le niegue. Porque esto que estamos diciendo de la familia también vale para la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, el semáforo. Fíjese, el semáforo, que existe hoy en día prácticamente en todo el mundo. Cuando usted está en la calle, usted va en auto, si el semáforo le pone rojo, usted tiene que parar. Pero hay ciertas corrientes que son contrarias al semáforo. Porque ¿cómo es posible que yo tenga que detenerme? No, yo soy libre, hago lo que me da la gana. Claro, por eso digo, la gente... Si no se respeta la autoridad, al final queremos que todo sea como me dé la gana. Y eso crea una insatisfacción y una inseguridad muy grande, porque la persona, bueno, primero como usted decía, viene de Dios, o sea, toda autoridad que se ejerce en cualquier estamento de la sociedad se debe ejercer en nombre de Dios, porque proviene de Él, ¿no? Pero entre tanto, cuando no hay autoridad, las personas se sienten desprotegidas, porque la autoridad
no es para aplastar a la persona, sino para ayudarla, a elevarla, a darle seguridad, a darle un rumbo bueno, un rumbo seguro. Claro. Entonces ahí tenemos, son, como estábamos comentando, elementos básicos de cómo debe ser la vida de familia, de cómo se debe ser buenos padres de familia y cómo ejercer la autoridad. Entonces, aquí yo creo que es importante, Padre Ricardo, que recordemos qué es lo que es esa autoridad. Porque en la Sagrada Familia, ¿no? San José, la Santísima Virgen, el Niño Jesús, por un lado, San José era el cabeza de la familia, pero por otro lado, el Niño Jesús era Dios. Entonces, había un respeto a la autoridad muy grande, porque San José, siendo la cabeza de la familia, él siempre estaba queriendo ver cuál era la voluntad de Dios, que en definitiva era la voluntad del Hijo, de él, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por otro lado, él ejercía la autoridad. Entonces, ¿cómo debemos nosotros ejercer la autoridad? ¿Cuál es la perfecta autoridad? Es la que no actúa según sus gustos, sus caprichos, sus criterios, sino que es dócil a la voluntad de Dios, a los designios divinos. Entonces, fíjese, cada uno de nosotros, aquí uno como sacerdote, cada uno, papá, mamá, abuelo, abuela, o a veces el hermano mayor, en fin, y también en la sociedad. Puede que yo tenga una autoridad en mi trabajo, o puede que yo tenga una autoridad incluso en el deporte. A veces en el deporte también, ¿no? Hay autoridad, hay jefe de equipo, en fin. Entonces, yo debo tener, si yo soy autoridad, yo debo querer que las cosas sean como Dios quiere y no como yo quiero. Claro. Entonces, eso también los papás en la vida de familia, ¿qué es lo que deben procurar? Primero, ellos, lo que ya dijimos, ¿no? Ellos deben procurar siempre ser mejores, santificarse, cumplir con su misión. Pero dentro de esa misión, ellos deben discernir. Hay que discernir. Este es un proceso interior. Debemos discernir qué es lo que Dios quiere de los hijos. Entonces, eso pasa a veces que los papás son autoritarios. Porque aquí hay dos lados malos. La persona que no ejerce la autoridad o la persona que ejerce la autoridad de modo excesivo. Sí. Son dos desequilibrios. Entonces hay un punto de equilibrio que es que yo debo ejercer la autoridad. No siendo dueño de la autoridad, sino actuando para favorecer una autoridad que me ha sido dada, digamos. Sí. Entonces, hoy en día, matrimonios jóvenes tienen muchos problemas en este sentido porque no saben cómo ejercer la autoridad. Entonces tienen que saber, a ver, yo debo querer que las cosas sean como Dios quiere, no como yo quiero. Estoy al servicio de la autoridad que está por encima de mí, digamos. Sí. Entonces, yo debo ir viendo en los hijos. Entonces, por ejemplo, la vocación de los hijos. Yo no debo querer imponer a los hijos un camino en la vida. Yo debo ir viendo qué es lo que a él le atrae. De repente, esto pasa, por ejemplo, con la vocación religiosa. Los hijos, Dios llama a muchos a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Entonces, yo papá, yo mamá, bueno, si Dios llama a mi hijo para la vida sacerdotal o religiosa, yo debo estar dispuesto por así decir, a entregar a mi hijo para esa vocación. Claro. Porque imagínense que yo quiera impedir eso. Ya me ha tocado varias veces. Me acuerdo hace unos años, una mamá que tenía un hijo que en cierto momento empezó a manifestar su deseo de llevar vida religiosa, de ser sacerdote. Entonces la señora vino a hablar conmigo porque estaba muy contrariada, porque ella quería que su hijo se casara, que tuviera hijos, que formara una familia, que tuviera su economía, en fin. Pero de repente apareció esta perspectiva, ¿no?, de la vida religiosa, el sacerdocio, y la señora estaba inconforme, ¿no? Y ella me vino a preguntar pensando que ella estaba en lo correcto. Ahí me tocó decirle, señora, mire, usted debe discernir qué es lo que Dios quiere para su hijo. Si su hijo está manifestando este deseo, esta inclinación, este llamado, porque en definitiva es un llamado de Dios para la vida religiosa, para el sacerdocio, cuidado, señora, no se oponga usted a la voluntad de Dios. Más bien al contrario, esté usted buscando, queriendo hacer lo que Dios quiere, ayude a Dios. No quiera usted ponerle obstáculos a Dios. ¿Se fija? Pero eso de ahí se puede dar también en otras circunstancias. Es muy bonito, Padre, que en la Sagrada Familia Dios
se comunicaba a través del ángel de la guarda durante los sueños a San José. Y cuando le dice que Herodes quería matar al niño, bueno, primero en un sueño le revela que el hijo que esperaba la Santísima Virgen era Dios. Pero después le anuncia que Herodes quería matarlo y que era necesario que él partiese, huyese a Egipto. Con él toma al niño, a su madre, huye a Egipto porque Herodes quiere matar al niño. San José se despierta, le comunica a la Virgen y ella obedece inmediatamente. Podía poner objeciones, no, pero ¿por qué a esta hora? Es muy peligroso. No, la Virgen se da cuenta que es la voluntad de Dios y obedece a su esposo, siendo que ella, en cuanto a gracia, estaba por encima de San José, era reina de todo lo creado, reina de los ángeles, pero ella obedece. Es una actitud en donde ella respeta esa jerarquía porque ve que es la voluntad de Dios. Claro, entonces esto que estamos conversando es importante que lo pensemos y sobre todo renovemos estas verdades básicas de la vida de familia que hoy en día vemos que la familia está en una crisis tremenda a nivel mundial, ¿no? La gente no quiere casarse, la gente no quiere tener hijos, existe la ideología de género que vale todo. Hay unas corrientes, fíjese, hay unas corrientes extremas ahora de que quieren establecer la unión del ser humano con los animales, pero legalizada, ¿no? Y de ahí vienen todo tipo de locuras. Entonces, por ejemplo, si la persona está unida en matrimonio, ¿no?, entre comillas, con un animal, entonces usted deja toda su herencia, va al animal. Entonces usted ve que ya son las locuras, y los desórdenes y los desequilibrios. Entonces por eso los católicos tenemos que rescatar las nociones básicas de la familia, del respeto. Y esa autoridad, padre, indica también que hay una desigualdad entre los miembros de la familia. Sí, ya que usted habla de desigualdad, hay una idea también equivocada hoy en día de que la igualdad es algo así bueno, es algo que Dios quiere. No, fíjese que es al revés. Dios creó todo el universo desigual. Los astros, la naturaleza, los animales y el ser humano también. El ser humano somos todos iguales. ¿Por qué? Tenemos diferentes inteligencias, diferentes gustos, diferentes opiniones, diferentes culturas. Todos somos diferentes. Monseñor John decía, ¿no?, que Dios no era tartamudo. Entonces cuando creaba las cosas, no las creaba igualitas. Claro. Uno puede analizar dos hojas o incluso dos copos de nieve al microscopio y son enteramente distintos. O sea, no existen dos criaturas iguales. Entonces, cuidado los católicos. Tenemos que entender que tanto se habla hoy de igualdad. La igualdad no es algo que Dios haya establecido en la creación. Todo el universo es desigual. Por eso es jerárquico. Por eso hay una jerarquía. Sí. Ya. Entonces, esa desigualdad es buena. Entonces, claro, yo lo que estoy diciendo ahora a veces puede sonar para algunas personas como algo así, pero entonces la igualdad es mala. Mire, somos iguales en algunas cosas. Claro, somos iguales en cuanto a que somos todos seres humanos, por ejemplo. Todos tenemos derecho, ¿no?, a conocer la verdad. En fin, a nuestra dignidad como ser humano es... Bueno, pero de ahí somos todos desiguales. Entonces, fíjese, aquí, primero, nosotros debemos respetar la desigualdad. Porque hay ciertas mentalidades que rechazan la desigualdad. No, la desigualdad ha existido siempre. Debo respetarla. Después, yo debo entender que esa desigualdad es buena en el sentido de que me ayuda a saber que existen seres superiores y el superior de todos es Dios. Es un camino que me lleva a Dios. ¿Sí? Es una escalera para que me lleve a Él, digamos. Claro. Santo Tomás de Aquino, gran doctor de la Iglesia, el mayor doctor de la Iglesia de todos los tiempos, Santo Tomás de Aquino da una serie de pruebas de la existencia de Dios. Y una de ellas es justamente la jerarquía, el orden que existe en la creación. Él dice, supone que hay un supremo ordenador, que es Dios. Entonces imagínense que fuese todo medio igual así. El ser humano no tendría mucha noción de que existe un ser superior, un Dios. Entonces, cuidado, debemos tener. La igualdad no es algo querido por Dios. La igualdad existe en algunas cosas, pero no debo considerar que la igualdad es una especie de bien absoluto, bien supremo. No, la igualdad existe en algunas cosas, pero la desigualdad también. Entonces yo debo respetar la desigualdad que Dios ha establecido en la creación.
Amarla. debo amarla también. Ujú. Porque, ahora, evidentemente, estamos hablando aquí de desigualdades armónicas, porque aquí entra lo mismo que dijimos antes. Ya, Hay situaciones que están mal de un lado y también del otro. claro. Entonces, por ejemplo, las desigualdades sociales, Dios también las ha establecido. Porque en la Sagrada Escritura, cuando Judas reclama que Santa María Magdalena puso un perfume carísimo para ungir los pies de nuestro Señor Jesucristo, Judas reclama que se podría haber vendido ese perfume y habérselo dado a los pobres, el dinero a los pobres. Nuestro Señor Jesucristo le dice que no. Le dice, mira, pobres siempre habrá entre nosotros. Entonces, no es que en el fondo esas desigualdades económicas, sociales sean malas, porque eso es algo que siempre ha existido, no va a dejar de existir nunca. La Iglesia siempre ha favorecido la armonía entre las desigualdades. Siempre la Iglesia ha apoyado a instituciones que ayudan a las personas que son más necesitadas, que son de escasos recursos. Entonces, eso ha existido siempre y bueno, eso hace parte de una armonía dentro de esta desigualdad, pero no consideremos que las desigualdades son malas, sino que Dios las estableció Claro. y debemos respetarlas, debemos ayudarnos unos a los otros. Por eso hay personas que están llamadas a dirigir, otras a ser dirigidas. Otras están llamadas a dar un... Un profesor que está dando una clase, digamos, es una autoridad. ¿sí? Está enseñando. Entonces, debe haber una armonía entre estas diferencias, pero cuidado. Entonces, en la vida de familia también han entrado corrientes ahora de que papá y mamá son iguales a los hijos, somos todos iguales aquí en la familia. No, pues, papá y mamá son autoridad. El papá es la cabeza, ¿no? Los hijos, bueno, también hay diferencias. Está el hermano mayor, generalmente el hermano mayor tiene una cierta autoridad sobre los demás, o cualquiera que sea mayor que otro tiene una cierta autoridad. No, somos todos iguales. No, es absurdo. Sí. Entonces, por eso es que debemos rescatar. Estamos levantando estos temas, Padre Ricardo, para que las personas no se dejen llevar por todas esas corrientes que en el fondo crean insatisfacción, crean conflictos, crean, en fin, situaciones de tensión, porque la autoridad es para apoyar a la persona, para ayudarla. ¿sí? En la familia, ¿no? Los buenos padres de familia no deben fomentar estas cosas, no deben fomentar la vulgaridad, no deben fomentar la falta de respeto, deben fomentar la jerarquía, deben fomentar esto que estamos hablando de la desigualdad, bien entendido, ¿no? Bien entendido. Entonces, por ejemplo, a veces entre hermanos, me acuerdo una familia que tenía varios hijos. En cierto momento de la vida de esta familia, era una familia que tenía un negocio, un emprendimiento, que no era muy grande, pero tenía un cierto tamaño, y la familia toda vivía de este emprendimiento. Entonces, fíjese qué pasó. Que el hermano mayor, eran varios hermanos, el hermano mayor resultó que no era una persona muy, muy dotada, no era una persona muy capacitada. Entonces, el papá, en cierto momento, puso como cabeza del negocio, porque el papá ya estaba más adulto, puso a un hijo intermedio, que era más capaz, que era más dotado. Entonces, yo me acuerdo que esto funcionó muy bien, porque en el fondo era necesario, el papá veía, toda la familia dependía económicamente de ese negocio. Entonces el papá vio que este hijo era el más indicado para esto, pero bueno, el mayor, yo me acuerdo que el mayor no estaba inconforme, envidioso, así, porque mi otro hermano menor es el que ahora es cabeza del negocio familiar. Entonces, claro, esas cosas son así. Entonces Dios le dio más capacidad a un hermano menor. Entonces, bueno, el papá vio esto, no lo hizo por maldad, lo hizo por un bien para toda la familia. Qué bonito que todos los hijos respetaron la decisión del padre. Y los hijos respetaron la decisión del padre. Porque era una autoridad que en el fondo era él interpretando el designio de Dios, porque si Dios le dio más cualidades a este hijo, bueno, y todos respetaron. Sí. Ahora, claro, hoy en día hay leyes también que establecen que los papás deben darle a todos los hijos por igual. Eso puede aplicarse en algunas circunstancias, pero fíjese, en este negocio familiar, si es que era para haber dividido todo, habría que haber vendido el negocio y haberle dado a cada uno una parte y se acababa el negocio. Se acababa el negocio. Claro. Entonces,
¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, con este hijo mayor? El hijo mayor no tenía mucha capacidad, no era una persona muy dotada. ¿Será que él hubiera podido seguir su vida o iba a quedar medio perdido? Vea cómo estas cosas tienen sus matices. Pero entonces, justamente aquí entra esto, la autoridad, cómo se ejerce el principio de autoridad, es queriendo que se haga la voluntad de Dios y no mi propio capricho. Entonces la pregunta que uno se pone es, en este caso de esta familia, ¿el papá actuó bien o actuó mal? A mí me parece que actuó bien, porque él actuó en función del bien de toda la familia, ¿no? Y cuando yo conocí esta familia, ya el hijo ya estaba asumiendo, ya estaba prácticamente como cabeza, pero las cosas habían quedado de tal manera establecidas que todos los hijos se estaban beneficiando, Claro. ¿no? Ahora, le tocaba, por así decir, esforzarse más, porque era más capaz, pero le tocó esforzarse más para ir manteniendo el negocio familiar. O hacerlo crecer, tal vez. Hacerlo crecer. Entonces, Y no me extrañaría que él, en esta, en fin, armonía que esta familia había hecho las cosas, él en algunas cosas le consultase al hermano mayor a ver su opinión. ahora, en esto, claro, entran a veces muchas situaciones que habría que entrar a analizar, porque hay muchos matices, pero estamos dando como conceptos así básicos, generales, para que sepamos nosotros hablar de esto, saber aconsejar. A veces los hijos necesitan, aunque no les guste, que el papá les diga, hijo, no estás actuando bien en esto. Tienes que aprender a ejercer la autoridad. Porque, fíjese, eso también hoy en día ya lo he visto en varios matrimonios. Es que como ha habido una tal propaganda del feminismo, que la mujer tiene que liberarse, que la mujer es igual al hombre, que la mujer tiene que hacer esto, lo otro, ya. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una tal presión a veces en este asunto que en los matrimonios, yo ya he visto bastantes matrimonios, en donde el cabeza de familia ya no es el papá, sino es la mamá. Y a veces ya está la cosa medio pensada. Entonces, me acuerdo el caso de un matrimonio que el señor decía, no, aquí la que manda es mi esposa. Ella es la que decía, yo tranquilo, yo dejo nomás que ella haga todo en la casa. Ya delegó, digamos. Eso no está bien, porque ¿qué imagen, por ejemplo, da ese papá a sus hijos? Los hijos ven que la mamá es la que decide todo y el papá medio que le da lo mismo. Claro, para el papá de pronto es muy cómodo. Puede ser que esa esposa, esa mujer, sea muy capaz, muy dinámica. Es curioso que cuando se dan esas situaciones, en la mujer se produce un desequilibrio, porque ella necesita también el apoyo de una autoridad. No quiere decir que el marido va a ser autoritario, digamos, en un sentido de un desequilibrio de la autoridad, pero cuando se coarta o se erosiona la autoridad de la cabeza de familia, que es el marido, la autoridad de la madre queda debilitada. ¿Sí? Es curioso, ¿no? Que están llamados a apoyarse, claro, evidentemente, dentro de una armonía, dentro de un deseo sobre todo de interpretar cuál es la voluntad de Dios, pero se produce un desequilibrio y la esposa o la mujer, digamos, muchas veces se da una especie de situación de desequilibrio temperamental. ¿Por qué? Porque no tiene el apoyo que debería tener. Se fijan, todos estos desequilibrios tienen sus consecuencias en los hijos, en el propio matrimonio y en la sociedad, porque esto también sucede en la sociedad. Entonces, en una entidad comercial o en una entidad política, si no hay estos principios de respeto, de jerarquía, de armonía, ¿no? Siempre procurando hacer las cosas sin vulgaridad, sin payasada, sin falta de responsabilidad, ¿no? Y después hay un punto también que entra aquí en esto, que es la compostura, ¿no? Que se ha perdido mucho la compostura también. Entonces usted dio un ejemplo hace poco de ese joven que llegaba a la hora del almuerzo sin camisa y que el papá le llamó la atención y que no, en la mesa se viene bien presentado, ¿no? Entonces ahí la compostura es algo también que se ha ido perdiendo. Y que hace que la vida sea más agradable. ¿Sí? Porque esa compostura adorna, es un ornato para la vida. ¿Sí? Entonces fíjese, aquí entra esto que a veces la gente confunde, la vanidad con la compostura. Entonces, la vanidad es la persona que se arregla
o para llamar la atención sobre sí, de un modo egoísta, porque el punto está aquí en la intención con la que yo hago las cosas. En cambio, en la compostura, la persona está queriendo estar bien presentado, bien vestido, bien vestida, bien limpio, bien limpia, etc. ¿Por qué? Por respeto a los demás, Claro. no para llamar la atención sobre sí. Entonces, la compostura es un modo de hacer las cosas en función de Dios. La vanidad es hacer las cosas en función de uno mismo. Claro. Entonces, nosotros también en la vida de familia debe haber compostura. Esto que usted hablaba hace poco también de una cierta ceremonia, ¿no? Un respeto, una cierta disciplina. Entonces, en la vida de familia debe haber una disciplina, ¿no? Yo debo tener ciertos horarios, debo tener ciertas preocupaciones de orden, Sí. debo tener Ciertas reglas. ciertas reglas. Entonces, por ejemplo, el saludar. Claro, ¿cuántas veces uno, como sacerdote, se encuentra con una familia? Entonces está el papá, la mamá y está un hijo pequeño. Entonces uno saluda al papá, a la mamá, y el papá o la mamá le dice al hijo, hijo, saluda, saluda. Entonces el hijo así extiende la mano, saluda también. Está bien, se les va enseñando, ¿no? A saludar, a Agradecer. despedirse, a agradecer. A compartir. Entonces ahí viene esto de que se ha perdido esa ceremonia, ese respeto. Entonces no pensemos que es algo anticuado. No pensemos que es algo exagerado. Así le tachan a usted, ¿no? Entonces saludar ahora, decir buenos días, buenas tardes, hasta luego, gracias, ya es anticuado. Ya es, hoy en día ya no se saluda, se pasa directo. Oiga, no, pues nosotros debemos rescatar todas estas normas de la vida de familia. Y ahí es que vamos nosotros a cumplir con nuestra misión de buenos padres de familia, vamos a ejercer la autoridad que estamos llamados a ejercer. Entonces, no pensemos que la autoridad es mala, no pensemos que la jerarquía es mala, no pensemos que el respeto es malo, porque si no, ahí viene justamente esta crisis de la familia en la que estamos viviendo hoy en día. Qué importante en esa educación, los padres educar en las virtudes, cuidar la inocencia de los hijos. A veces no se entiende bien qué es inocencia. La inocencia es una palabra que como compuesta, ¿no? Esa inocencia ese in es como negación y nocens es mancha. Entonces, inocencia es sin mancha. Ya, pero fíjese, hoy en día se cree que inocencia es, en algunas personas, esa palabra como que es algo medio así, inocente, es medio tontito, Sí. medio bobo. Le pasan a llevar por cualquier cosa, no sabe defenderse, no sabe argumentar. Ese es un concepto de inocencia que existe hoy en día, pero la virtud de la inocencia no tiene nada de bobera ni de tontera. Y después se dice que inocentes son los niños. Sí, los niños son inocentes, pero tienen un lado De bobera. un poquito de bobera, sí. Ya. Pero la inocencia debe ser practicada toda la vida. Entonces nuestro Señor Jesucristo era inocente. La Santísima Virgen era inocente, o sea, aunque eran adultos. Entonces no pensemos que la inocencia es solo de los niños. No, yo debo procurar ser inocente durante toda mi vida. Entonces, ¿cuál es propiamente la virtud de la inocencia? Es una virtud por la cual siempre estamos procurando hacer el bien y alejarnos del mal. Implica una lucha, un combate, porque si no nadie mantiene la inocencia. Claro, esa lucha interior, ese combate espiritual que todos tenemos, en la medida que nosotros lo vamos llevando bien, vamos o restaurando nuestra inocencia o manteniendo nuestra inocencia. Entonces esa inocencia debemos llevarla hasta el fin de la vida. Y si nosotros hemos perdido la inocencia o está un poco sucia, bueno, para eso está el purgatorio. O sea, en el purgatorio vamos a limpiar nuestra alma y vamos a entrar al cielo inocentes. Nuestro Señor dice, no sean astutos como las serpientes, inocentes como las palomas. Es decir, esa astucia que se combate al mal está presente en el inocente. Sí. Entonces, los buenos padres, los buenos papás, deben preocuparse de mantener, proteger la inocencia de los hijos, evitando las malas amistades, los malos ambientes. Entonces, claro, imagínese un papá o una mamá que enseña al hijo a decir malas palabras. Entonces, hijo, tienes que decir tales palabras. O que enseña al hijo cosas inmorales. O se ponen a ver programas en la televisión, internet, inmorales, inconvenientes. Sí. Hoy en día, esto lo veo a cada rato, papás, mamás, que al niño pequeño, que incluso todavía está recién aprendiendo a caminar,
el celular, para que el niño juegue con el celular. Entonces, claro, esos niños, ¿qué es lo que van a ver en el celular? Ni se dan cuenta. Y aunque no hubiesen cosas malas, ese contacto con los aparatos electrónicos de alguna manera los va deformando. Después, por ejemplo, la vestimenta. Yo, papá, yo, mamá, incentivo a que mis hijos anden con ropas inconvenientes. No me preocupo de que las hijas se vistan con pudor. Por eso le digo, todo esto que estamos hablando, si algún papá, alguna mamá hoy en día levanta estos temas, el fanático, el exagerado, cuidado, porque no debemos dejarnos llevar por esas corrientes. No es cuestión aquí de anticuado ni de fanatismo, es cuestión de principios básicos que existen desde Adán y Eva y que van a existir hasta el fin del mundo. Claro. Entonces, cuidado con las ropas. O sea, los papás deben saber educar a los hijos. Me acuerdo, hasta también muchos años, una hija, una joven, habrá tenido, 12, 13 años, pero claro, a esa edad los hijos no tienen a veces mucha noción de las cosas. Pero me acuerdo que esta niña estaba con el papá y estaba vestida de un modo, claro, estaba dentro de la casa y, claro, entonces la hija le dijo, bueno, papá, yo iban a salir, ¿no? Yo voy a salir así. Entonces el papá le dijo, no, hija, no salgas así, tienes que ir bien cubierta, bien vestida. Ay, pero ¿qué tiene de malo? Le decía la hija, ¿no? Claro, los hijos no se dan cuenta a veces, pero ahí está, los papás tienen que ir aprendiendo. Y después la vestimenta debe ser correspondiente al lugar donde uno va. Es decir, si uno va a la iglesia, no se levanta de la cama, se pone un calentador, o en fin, un traje de hacer gimnasia, digamos, y se va a la misa. Claro. Entonces, todas esas cosas, los jóvenes, los niños a veces no tienen mucha noción. Son los papás los que tienen que ir corrigiéndoles. A veces hay que contradecir a los hijos, ¿eh? Entonces, claro, esa es otra idea falsa que ya hablamos un poquito de eso, de que el buen papá o la buena mamá es la que nunca le corrige al hijo, que nunca le dice que no es nada. Al contrario, eso no es un buen padre, no es una buena madre. Después, por ejemplo, el modo de hablar. Los papás, los niños, a veces escucharon, no sé, en la calle una mala palabra y ya llegan a la casa diciendo la mala palabra. Bueno, los papás tienen que ir corrigiendo. No, hijo, no hables así. Aprende a hablar en forma respetuosa. Donde se aprende a hablar es fundamentalmente la familia. Claro. Fíjense cómo hay 1000 detalles que podríamos ir analizando en donde los papás deben procurar ser buenos padres de familia. Pero van a ser buenos padres de familia no porque sean cómplices de los hijos, sino porque van cumpliendo con lo que Dios quiere. Entonces, por eso decíamos que la autoridad perfecta no actúa según sus caprichos y sus gustos, no, va actuando, procurando discernir qué es lo que Dios quiere. Entonces yo creo que es importante que las familias, los papás, las mamás, y no solo papás y mamás, todos debemos ir rescatando, recuperando estas cosas que se han ido perdiendo. Uh-huh. Porque en esa medida es que las familias van perseverando, los matrimonios van viviendo, porque la vida de matrimonio es difícil, porque el soportarse mutuamente, somos muy diferentes, el hombre y la mujer, después tenemos diferentes gustos, criterios, etc. Entonces debemos saber llevar el matrimonio, la vida de familia también. Los hijos deben saber ser respetuosos, deben saber ir siendo educados. Es la única forma de que la familia permanezca en el tiempo, digamos. Claro. Si no, los católicos no tengamos miedo de ir contra la corriente. No tengamos miedo de que nos tachen de fanáticos, de exagerados, de no sé qué. O sea, en el fondo, el futuro está ahí, porque si no, sin familia, la sociedad desaparece. La iglesia considera la familia como iglesia doméstica. Es bonito el término. ¿Por qué iglesia doméstica? Es porque los hijos reciben la fe en la familia. Uh-huh. Entonces, papá, mamá deben preocuparse de que, por ejemplo, bautizar a los hijos, de que recen, de que después reciban la primera comunión. Entonces, con frecuencia, uno como sacerdote pregunta, ¿no? Cuando uno ve una familia con hijos pequeños, entonces, ¿ya están bautizados? Ay, no, todavía no. Oiga, pero no retrasen. Ayer fue muy bonito. Ayer estuve con unas familias
y tenían ahí 2, 3 hijos, que eran varios hermanos que estaban casados, tenían sus hijos, eran 3 niños pequeños. Entonces me acuerdo que les pregunté, porque claro, uno como sacerdote pregunta, bueno, ¿y ya bautizaron los hijos? Sí, padre, nosotros siempre bautizamos los hijos apenas nacen. Muy bien esta familia. Estaban los abuelos y hijos, hijas, esposos, esposas, maridos. Entonces, pero otras veces no. Otras veces usted pregunta así, y ya está el niño adulto, 3, 4 años, y ya le bautizaron ya. Ay, no, estamos esperando el padrino, o estamos esperando no sé qué, o que decida él cuando sea grande. No, pues, la familia es iglesia doméstica. Y a veces los que están más preocupados de esto son los abuelos. Pero abuelos, no descuiden esa responsabilidad. Entonces, si su hijo, si su hija que está casado, casada, están medio distraídos y ya tienen sus hijos y no los han bautizado. Abuelo, abuela, vayan atrás. Hijo, bauticemos a los nietos. Ay, pero es que no tengo tiempo, que la plata, que la fiesta, que no sé qué. No, hijo, vamos a bautizar. Yo te llevo a la... Lo mismo el matrimonio, ¿no? A veces se juntan y no se casan. Sí, entonces me parece que es importante que recordemos estas cosas básicas de la vida de familia, de la vida en sociedad, y tengamos valor. No tengamos miedo de quedar medio como el pesado, así, el antipático, el aguafiesta, ¿no? Porque ya viene con sus cosas este. Sí. No, ese es el modo, el ser humano necesita ir siendo de alguna manera corregido, empujado, guiado, ¿no? Bueno, padre, yo creo que ha sido muy, muy útil hablar de este tema y en este año, ¿no?, que hemos comenzado, 2026, pedir a la Santísima Virgen que nos llene de su fuerza la Sagrada Familia, que sea nuestro modelo, nuestro horizonte, para así cumplir nuestra vocación y después continuar, que todos los miembros de nuestra familia vayan al cielo, que es la patria definitiva, donde nos encontraremos, porque en el fondo principalmente somos familia de Dios. Es decir, hemos sido constituidos como hijos de Dios, formamos parte de una familia divina. Sí. Y ese debe ser nuestro destino. Porque puede ocurrir, ¿no?, que en alguna familia uno que otro miembro se separe de la fe o incluso, en fin, renuncie, rechace la fe que ha recibido en su hogar. Pero si los otros siguen siendo fieles, esa familia está viva. ¿Por qué? Porque ellos están unidos a Dios, están unidos a ese fin definitivo, eterno, sobrenatural. La filiación divina, o sea, por el bautismo, por la fe, somos hermanos en la fe. Justamente la fe es un elemento de unión, es un elemento de ayuda en la familia, en la sociedad, tremendo. Por eso la crisis que vivimos en el mundo actual tiene su raíz sobre todo en una crisis de fe. Sí. Muy bien, padre. No sé si le parece agradecer a Nuestra Señora, en fin, todas las gracias que ha derramado sobre tantas familias y pedir para que crezcamos en esa fidelidad, escuchando, ¿no?, la voluntad de Dios y poniéndola en práctica en nuestras familias. Sí, exactamente. Pidamos a Dios, primero por nuestras familias, por nuestros matrimonios, pidamos para que la familia se refuerce, se restablezca, que la fe también se robustezca, ¿no?, que en todo el mundo, pero para eso que tengamos valor, que sepamos contribuir, porque es necesaria nuestra, por así decir, poner el hombro, digamos así, en esto. No es algo que se dará solo, es necesario que pongamos nuestro grano de arena para que estas cosas se recuperen, ¿no? Entonces, pidamos, ¿no?, a la Santísima Virgen, recémosle la salve y que ella nos ayude, interceda delante de Dios por estas intenciones, ¿no? En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias, Padre Ricardo. Salve María. Salve María.